Como mencioné en este segundo video, vamos a ver sobre la tentación, la estrategia que Satanás usa. Vimos ya que él modifica la palabra, contradice la palabra y distorsiona la palabra de Dios para presentarte a ti una verdad parcial, como que la que te conviene, y así engañarte para que rompas tu lealtad con Dios. Bien, vamos en 1 de Juan capítulo 2. No sé si tienes ahí tu Biblia, pero es en los escritos del último autor, Juan, que encontramos una teología de las tentaciones. Y Juan aquí nos dice, no améis al mundo, 2:15, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, Juan describe tres categorías, tres elementos de tentación. Y con cada elemento yo quiero poner una palabra. Con el elemento de los deseos de la carne, yo quiero poner la palabra placer. Cualquier placer que tú podrías disfrutar. Con los deseos de los ojos quiero poner posesión. Tú ves algo y dices, eso quiero. Y luego la vanagloria es una posición, o es la preeminencia, o es ser alguien. Una posición. Entonces tenemos placer, posesión y posición. ¿Te acuerdas del Señor Jesús en Mateo 4, Lucas 4, siendo tentado? ¿Cuántas tentaciones culminantes fueron? Busca Lucas capítulo 4. Porque dice Satanás a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces, Juan habla de tres elementos de la tentación o de las cosas del mundo. También fueron tres tentaciones específicas en la vida del Señor Jesús. Y la primera fue convertir piedra en pan. La segunda fue, versículo 5, le llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Le mostró, es decir, que le hizo ver, le dio ojos para ver la tentación y el deseo de los ojos. ¿Y a qué se refiere echarse del pináculo? Pues en el contexto, la historia previa es que fue bautizado y cuando subió de las aguas bautismales, se abrió el cielo, desciende el Espíritu Santo sobre él cual paloma y la voz del Padre dice desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y por eso Satanás dice, si eres el Hijo, si eres el Hijo, si eres el Hijo. Porque en ese momento ni Juan el Bautista lo reconocía como el Hijo hasta que bajara el Espíritu Santo. Y de inmediato se sale. Entonces, es declarado, es confirmado ser el Hijo de Dios. Y nadie lo reconoce salvo a Juan el Bautista. Ok, échate del pináculo. Y cuando Dios tiene que mandar a sus ángeles para salvarte, ya vas a darte a conocer, ya tendrás una posición. ¿Okay? ¿Ves que convertir la piedra en pan es satisfacer el deseo de la carne? ¿Ves que ver los reinos y tenerlos es el deseo de los ojos? Y ves que echarte del pináculo y ser reconocido como el Hijo de Dios es la vanagloria.
¿Ok? Entonces, noten lo que dice Génesis 3:8. Génesis 3:6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Comer pan, ayunar, deseo de la carne. Ahí va Satanás. Por el deseo carnal del sabor y del placer físico que comer esta fruta daría. Frase siguiente. Y que era agradable a los ojos. Oye, ¿cuál categoría crees que es? Es el deseo de los ojos. Lo veo, lo quiero. Y luego la vanagloria de la vida dice, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, para llegar a una posición más alta y ser un sabio. En el Edén, Satanás usó el deseo de la carne, de los ojos y la vanagloria para tentar al hombre y el hombre pecó. Juan dice, mira, así es. Y cuando tentó a Satanás a Jesús, usó 3 tentaciones distintas y separadas, enfatizando cada aspecto. Ahora, Adán y Eva pecaron sin tener hambre. Mientras Jesús venció la tentación en ayuno. A Eva, Satanás le ofrecía, por decir, la manzana, o sea, una fruta. Y el hombre pecó. Y a Cristo, Satanás le ofreció el mundo entero. Y Jesús resistió la tentación. Eva y Adán no pudieron resistir la tentación de alcanzar sabiduría y ser alguien más grande, seguro. Y Jesús sí resistió la tentación de ser reconocido como el ser humano supremo sobre todo otro ser humano, la posición más alta. Rechazó esa tentación. Y es más, Dios te dio tu cuerpo y Dios hizo placentero el disfrute de los deseos de tu carne. Satanás no inventó el comer. Satanás no inventó el beber. Satanás no inventó el sexo. Satanás no inventó el descanso. Eso es el Dios bueno y benévolo, de gracia, que te dio un cuerpo para que disfrutaras de placeres. Pero Satanás dice a Jesús, disfruta de un pan ahora, fuera de la voluntad de Dios. Y Jesús dice, prefiero morir de hambre, si es la voluntad de Dios, sé que no es. Pero hasta que Él dé la palabra, no voy a comer. No era ilegítimo comer. Es ilegítimo satisfacer el deseo fuera de la voluntad de Dios. ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto al sexo? ¿En cuanto a la bebida? ¿En cuanto a la comida? ¿Y en cuanto al descanso? ¿Has escuchado de la flojera y la pereza? Es descanso al exceso. Es descanso fuera de la voluntad de Dios. Deseo de los ojos. Dios creó a Adán para ser Señor de todo. Y el papel de Jesús es que sea el rey sobre todos los reinos del mundo. Esa sí es su legítima posesión. El Padre dijo, pídeme y te daré las naciones como tu herencia, los confines de la tierra. Pero Satanás le ofreció ser Señor de todo eso sin ir a la cruz. Y ser Señor de reinos rebeldes. Y Jesús dijo, prefiero morir. Redimir las naciones. Y entonces ser rey de gente salva. Y eternamente. Y ser reconocido, la primera venida fue de humillación. Pero sí es la voluntad de Dios que los judíos en Jerusalén y todo hombre en todo lugar
doble su rodilla y confiese con su lengua que Jesús es Dios para la gloria eterna del Padre. Sí va a pasar. Solo Jesús dijo, no, en esta primera venida no es la voluntad de Dios que me reconozcan, es la voluntad de Dios que me rechacen. Al final, en la glorificación, voy a tener todo lo que tú me estás ofreciendo ahora. Entonces, esto nos ayuda a ver cómo las tentaciones de Jesús y su obediencia activa provee para el pecador justicia, porque tú fallas en cuanto a la carne, a los placeres, tú fallas en cuanto a las posesiones, tú codicias, tú deseas, tú te endeudas locamente, tal vez robas, no sé, y tú buscas posición fuera de la manera que Dios dijo. Y gracias a la obediencia de Jesús hay perdón para ti. Entonces estos son como que los tres elementos, el placer, la posesión y la preeminencia o la posición. Notemos una cosa más. Conexiones entre Jesús, la nación de Israel y el Edén. Mateo 4:1 dice que Jesús fue al desierto por el Espíritu los llevó. Deuteronomio 8:2 dice que Dios llevó a Israel, Dios dice, les hice tener hambre, bajo la dirección divina. Anda Israel. Y también hay dirección divina y es esa que Satanás está cuestionando. Jesús está en el desierto. Israel estuvo en el desierto. Adán y Eva estuvieron en el Edén, en el huerto, no en el desierto. Adán pecó en el huerto, Israel pecó en el desierto. ¿Cuál es más difícil? Es más difícil obedecer en el desierto que en el huerto. Entonces Jesús fue probado en el desierto. Para no solamente vencer y proveer justicia donde el hombre pecó en el huerto, sino para mostrar que en el desierto sí es posible. Donde Israel falló, el israelita no va a fallar. Otro factor de similitud es la limitación, la privación. Israel sufrió hambre, Jesús sufrió más hambre. Y Satanás Adán tenía la barriga llena cuando comió. Él no tenía hambre, él no estaba ayudando. Ahora, en los tres casos, la dependencia es un gran factor. Jesús dice, citando Deuteronomio 8:3, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Si Dios dice como y vivo, si Dios dice que no como, no vivo. O sea, voy a depender de la palabra de Dios. Obviamente Jesús entiende que no va a morir de hambre en el desierto, pero él sí está dispuesto. Y es ahí que falló Adán, y es ahí que falló Israel. No quería el hombre ni la nación depender de Dios y someterse, de obedecer, confiando que Dios le libraría. Entonces, Mateo capítulo 5:29, Juan 5:29 dice, los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de la condenación. Jesús hizo lo bueno. Todos los demás hicimos lo malo y debemos salir a la condenación. Pero Jesús provee en la tentación justicia, obediencia, para que Dios entonces acredite al pecador esa obediencia. Última idea. Ya vimos la naturaleza de la tentación en 3:6. Y Satanás, si así tienta al hombre desde Edén hasta Israel, hasta Jesús y hasta 1 de Juan 2:16, ¿cómo crees que Satanás va a hacerte caer? Dicen, es un dicho, que la debilidad del pastor es o la dama, o la lana, o la fama. ¿Has escuchado eso? La dama, la lana, la fama. La fama. La dama es deseo de la carne. La lana es el deseo de los ojos.
y la fama es la vanagloria. Tenemos que refugiarnos en Cristo, tenemos que pegarnos a Cristo, tenemos que meditar en Él y encontrar en Él y en su victoria y la gracia que nos acredita su victoria, el motivo y el poder para vencer esas mismas tentaciones en nuestras vidas.